Durante la segunda mitad del siglo XX, cuando México comenzaba a transformarse en una nación moderna, marcada por la migración interna, el crecimiento urbano y la expansión de los medios de comunicación, surgió un fenómeno que cambiaría la forma en que el espectáculo llegaba al público: la caravana Corona. A finales de la década de los 50 y durante todos los años 60 y buena parte de los 70, las caravanas de artistas se volvieron una presencia constante en la República Mexicana, pero ninguna alcanzó la trascendencia, el impacto cultural y la memoria colectiva que logró la encabezada por don Guillermo Vallejo y su esposa, impulsada por el patrocinio de Cervecería Modelo, con su emblemática marca Corona Extra. Los artistas creados en los micrófonos de estaciones deseaban encontrarse cara a cara con ese público que los escuchaba fielmente desde lugares lejanos. En ese escenario apareció Guillermo Vallejo, originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, un empresario visionario que comprendió la necesidad de acercar el espectáculo al pueblo. Su experiencia en teatros fue fundamental. Trabajó en el Teatro Palma de Tampico, donde impulsó a figuras emergentes como las hermanas Huerta y a celebridades como Graciela Olmos, la bandida. Posteriormente migró a la Ciudad de México y se hizo cargo de recintos emblemáticos como el Folies Bergere, el Teatro Iris, el Río y el legendario Teatro Blanquita, epicentro del teatro de revista en México entre las décadas de 1940 y 1980. El gusto por el teatro de revista permitió desarrollar un formato de espectáculo variado que reunía música, comedia y números diversos para el disfrute familiar. Ese mismo espíritu sería la base de la caravana Corona. La Cervecería Modelo, fundada en 1925, era hacia 1951 la más pequeña de las tres grandes cerveceras mexicanas, pero buscaba expandirse con estrategias innovadoras. Dentro de ese crecimiento, también fue clave la figura de Nemesio Díez, nacido en España en 1909 y llegado a México siendo niño, quien tras años de trabajo logró adquirir una distribuidora de Modelo en Toluca y posteriormente dirigir las ventas nacionales. En ese contexto empresarial y cultural, nació la Caravana de Estrellas Corona, conocida popularmente como De Sonora a Yucatán, una gira itinerante que recorrería las principales plazas del país y se presentaría incluso hasta en 3 lugares diferentes por día. La logística era impresionante. Artistas, técnicos y presentadores viajaban constantemente, adaptándose a escenarios diversos que iban desde teatros y cines hasta plazas de toros o canchas deportivas. Uno de los acuerdos más importantes fue con Gabriel Alarcón, dueño de la cadena de oro, lo que permitió utilizar numerosos cines como sedes frecuentes de las funciones. El espectáculo era intenso. Las jornadas comenzaban temprano y podían extenderse hasta altas horas de la noche. Los maestros de ceremonia, como Pepe López, Humberto Elizondo y César del Río, eran responsables de mantener el ritmo del evento, presentando a cada artista y asegurando la conexión constante con el público. Las caravanas se convirtieron rápidamente en una plataforma fundamental para el desarrollo de carreras artísticas. Figuras consagradas y talentos emergentes compartían escenario, desde intérpretes rancheros hasta rock and rolleros, pasando por comediantes y estrellas de cine. Antonio Espino, Clavillazo, Fernando Fernández, Lola Beltrán, Javier Solís, Irma Dorantes, Lucha Villa, María Victoria, Benny Ibarra, Enrique Guzmán, José Alfredo Jiménez, Germán Valdés Tintán, Tongolele, César Costa, Mariachi Vargas de Tecalitlán, y muchos más, fueron parte de sus elencos. La presencia de artistas de distintos géneros consolidó a la caravana como un espectáculo plural y atractivo para públicos diversos. Entre los miembros más constantes destacó Eulalio González Piporro, quien llegó a actuar más de 100 funciones ininterrumpidas y participó durante años sin faltar a las giras. Su presencia refleja la intensidad del trabajo, jornadas extenuantes,
viajes constantes y un contacto directo con multitudes que llenaban cada recinto. Las giras del Pacífico, por ejemplo, iniciaban en Guadalajara y podían terminar hasta en Tijuana, demostrando el alcance geográfico de la empresa. Las historias detrás del escenario revelan la dureza y la pasión del oficio. Artistas como Lucha Villa recordaban que podían trabajar hasta 40 días seguidos, presentándose en palenques, plazas de toros o canchas improvisadas. A veces el público encendía velas para iluminar el escenario cuando fallaba la electricidad, pero la función siempre debía continuar. La Caravana era considerada por muchos el gran teatro ambulante de la provincia, un espacio de aprendizaje donde los artistas adquirían experiencia real frente a públicos exigentes. No había lujos excesivos ni tecnologías avanzadas. Lo esencial era la voz, el carisma y la conexión con la audiencia. El impacto cultural fue enorme. La Caravana Corona no solo llevaba entretenimiento, también consolidaba la identidad popular mexicana, reforzando el vínculo entre artistas y espectadores. Era común que las funciones se llenaran con miles de asistentes y que el público protegiera el ambiente familiar del espectáculo. El fenómeno trascendió generaciones, convirtiéndose en una escuela para artistas que luego alcanzarían fama internacional. Lola Beltrán, por ejemplo, consolidó su imagen de cantante ranchera y llevó éxitos como Cucurrucucú Paloma a escenarios internacionales, mientras que figuras emergentes encontraban en la Caravana una oportunidad única para crecer. En 1974, doña Marta Vallejo decidió modificar el formato, adaptándolo a nuevas tendencias del espectáculo. Aunque la esencia itinerante se mantuvo, comenzaron a surgir conciertos individuales dentro del programa, como la presentación de Julio Iglesias en Guadalajara. Este cambio reflejaba la evolución del entretenimiento y la necesidad de adaptarse a nuevas expectativas del público. La Caravana Corona fue mucho más que una estrategia comercial. Fue un puente cultural entre la capital y la provincia, un espacio donde la diversidad artística mexicana se encontraba con audiencias que raramente tenían acceso a espectáculos de gran escala. La intensidad de sus giras, la convivencia entre artistas y la cercanía con el público crearon una experiencia irrepetible que marcó la memoria colectiva del país. Con el paso del tiempo, los cambios tecnológicos y el surgimiento de nuevas formas de entretenimiento transformaron el panorama. La televisión, los grandes conciertos y la profesionalización de la industria musical modificaron el modelo itinerante. Sin embargo, el legado de la Caravana Corona permanece vivo como uno de los experimentos más exitosos en la historia del espectáculo mexicano, un ejemplo de cómo la música y la comedia podían viajar por carreteras y plazas para convertir cada presentación en una celebración comunitaria. Fue, en esencia, el gran teatro ambulante de México, una caravana que no solo recorrió kilómetros, sino que también dejó una huella profunda en la historia cultural del país. A principios del siglo XX, cuando México vivía entre el eco de la Revolución y el nacimiento de una nueva identidad urbana, apareció un fenómeno que transformaría para siempre la forma de entretener y de contar historias al pueblo. Las carpas, aquellos teatros ambulantes hechos de lona, madera y creatividad que surgieron en los barrios populares como espacios de risa, crítica social y supervivencia artística. No eran edificios majestuosos ni escenarios formales. Eran estructuras desmontables que podían levantarse en un terreno baldío, en un mercado, en la periferia de una ciudad o en la plaza de un pueblo, y que al caer la tarde se convertían en el epicentro de la diversión colectiva. Bajo aquellas lonas, iluminadas por focos sencillos o lámparas improvisadas, se reunían trabajadores, familias completas, vendedores ambulantes y curiosos que buscaban un momento de escape frente a las dificultades de la vida diaria. Las carpas nacieron en un contexto donde el acceso al teatro tradicional era limitado y, muchas veces,
reservado para sectores acomodados. Mientras los grandes teatros del centro ofrecían óperas o montajes refinados, las carpas respondían a otra necesidad, la del entretenimiento popular inmediato, cercano y económico. Su estructura física era sencilla, pero su impacto cultural fue enorme. El escenario era un tablado elevado apenas unos centímetros del suelo. Detrás, una cortina improvisada ocultaba a músicos y actores que esperaban su turno. El público se sentaba en bancas, sillas plegables o incluso de pie, formando una comunidad momentánea donde todos compartían la misma experiencia. El formato del espectáculo era dinámico y fragmentado. No se trataba de una sola obra teatral, sino de una sucesión de números conocidos como tandas. Cada tanda incluía sketches cómicos, canciones, bailables, imitaciones, acrobacias o números musicales. El ritmo era rápido porque el objetivo era mantener la atención constante y garantizar que el público sintiera que cada minuto valía la pena. Los maestros de ceremonia se encargaban de presentar a los artistas, improvisar comentarios y mantener el ambiente animado. La interacción con la audiencia era directa. Los actores respondían a gritos, risas o bromas del público, creando un tipo de espectáculo vivo que cambiaba cada noche. Uno de los rasgos más importantes de las carpas era su lenguaje. A diferencia del teatro formal, utilizaban el habla cotidiana, cargada de picardía, doble sentido y referencias a la vida diaria. El albur, la ironía y la crítica social eran herramientas habituales. Los personajes representaban arquetipos reconocibles. El pelado urbano, que desafiaba a la autoridad. El catrín presumido. La mujer fuerte del barrio. El policía torpe. El político corrupto. Estos personajes funcionaban como espejos, donde el público podía reírse de sí mismo y de las estructuras sociales que lo rodeaban. En una época donde la censura y las normas sociales podían limitar la crítica abierta, el humor de la carpa se convertía en una forma de resistencia cultural. La carpa también fue un espacio de experimentación artística. Actores jóvenes probaban personajes, cantantes ensayaban repertorios y comediantes desarrollaban estilos que luego definirían su carrera. Era una escuela dura porque el público popular era exigente. Si un número no funcionaba, la reacción era inmediata. Los artistas aprendían a improvisar, a dominar el escenario y a conectar con la audiencia desde la honestidad. Muchos de los grandes nombres del entretenimiento mexicano surgieron de ese ambiente, encontrando en la carpa una plataforma que les permitió crecer antes de saltar al cine o la radio. El contexto social de la época explica en parte el éxito de las carpas. Tras la Revolución Mexicana, el país buscaba redefinir su identidad cultural. Las ciudades crecían rápidamente y recibían migrantes del campo que traían consigo tradiciones diversas. Las carpas funcionaban como un espacio donde esas identidades se mezclaban, creando un lenguaje cultural híbrido que reflejaba la nueva realidad urbana. Además, en un país con altos niveles de analfabetismo, el teatro ambulante servía como medio de difusión de noticias y comentarios sociales. Los sketches podían incluir referencias a eventos recientes, políticos o situaciones económicas, transformando el espectáculo en una especie de periódico escénico. El ambiente detrás del escenario era tan intenso como el que se vivía frente al público. Las compañías viajaban juntas, muchas veces en condiciones precarias, formando comunidades itinerantes que dependían del éxito de cada función para sobrevivir. La vida en carpa implicaba largas jornadas, ensayos constantes y adaptación a condiciones cambiantes. Si llovía, había que improvisar. Si fallaba la electricidad, se continuaba con iluminación improvisada. Si el público era hostil, se respondía con humor y energía. Esa resiliencia creó una generación de artistas capaces de enfrentar cualquier escenario. Con el tiempo, algunas carpas comenzaron a evolucionar hacia formatos más estructurados, dando origen al teatro de revista,
que trasladó el espíritu de la carpa a recintos más formales. Sin embargo, la esencia popular se mantuvo. Números variados, sátira social y un contacto directo con la audiencia. El Teatro Blanquita, por ejemplo, heredó en parte esa tradición, convirtiéndose en un espacio emblemático donde la revista mexicana encontró su consolidación urbana. El auge de las carpas se extendió durante varias décadas, especialmente entre los años 20 y 40, cuando el cine mexicano aún estaba en desarrollo y la radio comenzaba a consolidarse como medio masivo. A medida que el cine sonoro y la televisión ganaron terreno, el papel de las carpas comenzó a cambiar. Algunos artistas migraron hacia esos nuevos medios, llevando consigo el estilo y el humor que habían perfeccionado bajo la lona. Aunque el formato itinerante fue perdiendo fuerza hacia mediados del siglo XX, su influencia permaneció en la comedia mexicana, en el cine de la época de oro y en la tradición del espectáculo popular. Recordar las carpas es recordar un momento en que el teatro no necesitaba grandes recursos para crear magia. Bastaba una lona, un escenario improvisado y artistas dispuestos a conectar con su público para transformar una noche común en una experiencia memorable. Las carpas fueron más que entretenimiento. Fueron espacios de identidad, crítica social y aprendizaje colectivo. Bajo aquellas estructuras temporales nació un lenguaje artístico que definió el humor mexicano y que dejó una huella profunda en la historia cultural del país, demostrando que el verdadero espectáculo no depende del lujo, sino de la capacidad de contar historias que resuenen en el corazón del público. El teatro de revista surgió como heredero directo de las carpas ambulantes. El público llegaba no solo para divertirse, sino para informarse. En una época donde el acceso a la prensa era limitado para muchos sectores y la televisión aún no dominaba los hogares, el teatro de revista funcionaba como un periódico vivo. Los actores satirizaban a políticos, imitaban figuras públicas y comentaban los eventos del momento con un humor punzante que permitía criticar sin enfrentarse directamente a la censura. La risa se convertía en una forma de opinión social, y el escenario era un espacio donde el pueblo podía reconocerse a sí mismo. Los personajes eran fácilmente identificables. El pelado del barrio, irreverente y astuto, el catrín presumido que representaba la clase acomodada, el policía torpe, el político oportunista, la mujer fuerte y carismática que dominaba la escena con su presencia. Estos arquetipos no solo hacían reír, también reflejaban tensiones sociales y cambios culturales. El lenguaje era directo, lleno de doble sentido y picardía, creando un vínculo inmediato con el público. El albur, la improvisación y la interacción con los asistentes convertían cada función en una experiencia única. La música ocupaba un lugar central. Las tiples y vedettes aportaban glamour y espectáculo visual, mientras orquestas en vivo acompañaban números musicales que podían pasar de lo romántico a lo cómico en cuestión de minutos. La revista no buscaba la perfección formal. Buscaba mantener la energía constante, sorprender y provocar emociones. El maestro de ceremonias guiaba al público entre cuadros, asegurándose de que el ritmo no decayera. En los años posteriores a la Revolución Mexicana, el teatro de revista se convirtió en una herramienta para construir identidad nacional. El país estaba redefiniéndose, y el espectáculo popular ayudó a crear una narrativa común, donde lo mexicano se celebraba y se cuestionaba al mismo tiempo. Los cuadros podían incluir bailes folclóricos junto a parodias urbanas, reflejando la mezcla entre tradición y modernidad que caracterizaba a la sociedad. La revista era, en esencia, el espejo de un país que aprendía a reírse de sí mismo mientras intentaba entender su propio rumbo. El crecimiento urbano de la capital impulsó la consolidación de recintos emblemáticos. Teatros como el Blanquita se volvieron templos del espectáculo popular, lugares donde el espíritu de la carpa encontraba una versión más sofisticada sin perder su esencia.
Allí se presentaban cómicos, cantantes y vedettes que dominaban el arte de la revista, construyendo carreras que luego saltarían al cine o a la radio. El público llenaba las butacas buscando no solo entretenimiento, sino también una experiencia colectiva que rompiera con la rutina diaria. El teatro de revista fue también una escuela para artistas. Aprender a sobrevivir en ese escenario significaba dominar la improvisación, leer la energía del público y adaptarse a cualquier situación. Los actores que salían de la revista estaban preparados para cualquier medio porque habían enfrentado al público más exigente, aquel que no perdonaba el aburrimiento. Muchas figuras que más tarde se convertirían en íconos del cine mexicano comenzaron su carrera en ese ambiente, perfeccionando personajes y estilos que luego serían inmortalizados en la pantalla. Con el paso del tiempo, la llegada del cine sonoro y posteriormente de la televisión comenzó a transformar el panorama del entretenimiento. La revista se adaptó, incorporando nuevas tecnologías y formatos, pero poco a poco dejó de ocupar el lugar central que había tenido en décadas anteriores. Sin embargo, su influencia permaneció en la comedia mexicana, en el ritmo narrativo de programas televisivos y en el estilo de humor que caracteriza a gran parte del espectáculo nacional.